Hola bicheros, en esta ocasión os voy a hablar de un tema que preocupa mucho a los criadores de reptiles, que son las listocias. ¿Qué son las listocias? Bueno, pues las listocias es cuando durante el parto o durante la puesta surge un problema y la hembra no puede seguir pariendo o puede seguir poniendo huevos o directamente no puede parir a ninguna de las crías ni poner ninguno de los huevos. Es lo que comúnmente se denomina retención de puesta. Pues bueno, sin más, empezamos. Las listocias en reptiles son un problema muy raro en libertad. Es cierto que no es fácil encontrar reptiles muertos a los que hacer necropsias y poder saber por qué se han muerto, pero a lo largo de todo el mundo se hacen estudios y se van analizando los cadáveres que se van encontrando. Y a lo mejor aquí encontramos pocos por el tipo de fauna que tenemos, pero en otras zonas sí se ve mucha más fauna. Y la realidad es que hay muy poquitos casos de listocias en libertad. No se encuentran prácticamente problemas, ni siquiera llegan animales enfermos a los centros de recuperación por problemas de listocia. Como decía, se hacen estudios y se hacen necropsias a lo largo de todo el mundo de animales salvajes. Luego esos datos se van publicando para distintas cosas, pero aparecen las causas de la muerte. Entonces se hacen estudios de todos esos datos que hay y al final se ha comprobado que prácticamente no hay casos de listocias en libertad. En cambio, en cautividad el tema cambia muchísimo. Casi un 10% de los reptiles en cautividad, o sea, de las puestas que se realizan en cautividad, tienen en mayor o menor medida un problema de listocia. Las serpientes son las que más problemas de listocias tienen. Aproximadamente de ese 10% de casos de listocias que vemos en reptiles, casi el 42% son problemas en serpientes, un 39% en tortugas y un 18% en lagartos. En cocodrilos y por supuesto en total mucho menos, no tengo datos para poder comentároslos, pero me imagino que son bastante menores. Para empezar, por el tamaño de los animales, sobre todo en cocodrilos, totalas no, pero el tamaño del cocodrilo y el tamaño de los huevos no creo que tengan demasiados problemas. Las listocias se pueden separar en dos grandes grupos, las listocias obstructivas y las listocias no obstructivas. ¿Qué significa esto? Pues las obstructivas son aquellas en las cuales hay un problema que obstruye la salida del huevo o la cría en caso de que sean especies ovovivíparas. Las obstructivas también las podemos englobar en dos tipos distintos. Las que están relacionadas con la hembra, que tenemos una deformación en el caso de la hembra. Esto puede ser, por ejemplo, una malformación en la pelvis, ya sea por una fractura o por una mala calcificación cuando era pequeña. Un problema de una malformación o de una lesión en el oviducto, que sea más estrecho, que tenga alguna alteración que le impida pasar al huevo, o alguna masa que esté o bien dentro del oviducto y por tanto no deje pasar al huevo, o bien esté fuera del oviducto y esté comprimiéndolo y tampoco deje pasar. Ahí podemos hablar desde tumores hasta incluso cálculos en la vejiga y la orina que compriman el oviducto y por tanto no dejen pasar el feto o el huevo. Y por otra parte tenemos los que están relacionados con el huevo o con el feto. Un huevo, por ejemplo, que esté mal posicionado o que esté roto, puede provocar una obstrucción y que por tanto no puedan seguir el resto de huevos. Y luego tenemos las causas no obstructivas. Estas son bastante más complicadas y en realidad son las que en muchas ocasiones nos dan el problema. En realidad no se sabe muy bien por qué sucede en la mayoría de ellas. Se observan más cosas relacionadas con el problema de la distocia en realidad que cosas que realmente provoquen esa distocia. No está muy claro en realidad cuáles son las causas de esas distocias. Por ejemplo, en caso de distocia no obstructiva, es muy común encontrar bacterias alrededor del huevo. No está muy claro que estas bacterias sean las causantes de la distocia y no al revés, que sean provocadas por la distocia. Es decir, que por estar el huevo ahí, empiezan a crecer las bacterias. Si no hacemos algo, si el veterinario no hace algo en esa situación, corremos un riesgo de tener una infección en el oviducto y que acabe con la muerte de la hembra. Luego se han visto cosas que parece que están relacionadas con la cautividad y que pueden darnos problemas de distocia. Se ha comprobado que las condiciones de la hembra, tanto sus condiciones físicas como las condiciones, como decía, no está claro cuáles son las causas de estas distocias no obstructivas y por qué ocurren más en cautividad que en libertad. Pero hay unas cuantas cosas que se sospecha que predisponen a que estos problemas ocurran. Dentro de estas cosas tenemos dos factores. Por una parte, los factores ambientales, los que rodean a la hembra, que son los que nos van a dar problemas por una parte, y por otra parte están la condición física de nuestra hembra. Entre los problemas que podemos tener por el ambiente, los más comunes y los más problemáticos son, para empezar, la temperatura, una temperatura demasiado alta o demasiado baja, es decir, una temperatura donde el animal no se sienta del todo cómodo, donde no esté a gusto, puede ser un problema ya para la puesta.
O bien porque tenemos una temperatura muy baja y entonces el animal no está con su metabolismo correctamente y no tiene fuerza y no tiene un estímulo para poner huevos. O bien al contrario, porque está muy alta, entonces está sobreexcitada y no encuentra un lugar adecuado para poner huevos porque todos los sitios tienen una temperatura inadecuada para esa puesta. Entonces intentará esperarse hasta encontrar un sitio adecuado para poner. Y por otra parte tenemos, como ya podéis imaginar por lo que estaba hablando, un lugar inadecuado para la puesta. Cada reptil necesita un lugar diferente para poner huevos. Entonces tenemos que buscarles un sitio adecuado para que pongan huevos. No, además no nos vale que para tal especie es este tipo de ponedero lo que vamos a utilizar. Sí, en general nos puede servir, pero hay determinados ejemplares que van a preferirlo de una manera o de otra. Por ejemplo, en lagartos no es lo mismo una iguana que un camaleón que un eublepharis. Los eublepharis, los geckos leopardos, normalmente en una caja de plástico con un agujero, ya sea arriba por un lado opaco o transparente, con un sustrato húmedo, ellos van a hacer el agujero y van a poner los huevos ahí dentro. Y si no, pues dejarán los huevos tirados por cualquier lado del terrario y también les valdrá. Pero lo normal es que hagan la puesta en su ponedero, en el lugar que le hemos preparado para la puesta. En el caso, por ejemplo, de las iguanas, hacen puestas muy grandes, son animales muy grandes, y necesitan un lugar para la puesta con bastante profundidad. Entre 30 y 60 centímetros de profundidad como mínimo, pero si pudiéramos dar 1 metro seguramente se sentiría mucho más a gusto. Además, el sustrato debe ser suficientemente blando como para que ellas sean capaces de excavar, pero lo suficientemente compacto como para que no se les desprenda, no se les hunda el sustrato cuando están haciendo el túnel. Además, las iguanas, al igual que otras muchas especies de reptiles como los camaleones, las gutatas o muchas especies de tortugas, son capaces de poner huevos sin haber estado con ningún macho. No me refiero a que no hayan estado con un macho en esa puesta y que tengan esperma retenido, no, hembras que no han estado jamás con un macho son capaces de poner huevos, de formar huevos y poner huevos, sobre todo por tener una sobrealimentación. En el caso de las iguanas, las puestas que hacen son realmente enormes, ocupan la mayor parte de su cavidad celónica. Entonces están muy incómodas, están molestas y necesitan poner esos huevos. Si no tienen un lugar adecuado, no pondrán huevos y si no lo hacen, morirán. Entonces, en el caso de las iguanas y de muchos otros saurios, hay que tener cuidado con el tema de las distocias. En el momento que dejan de comer, rápidamente hay que acudir a un veterinario. En el caso de los camaleones, también necesitan un lugar de puesta un poco diferente de lo normal. Necesitan que sea muy profundo porque hacen túneles muy profundos. Pero no solamente eso, necesitan que haya alguna ramita, que esté clavada en la tierra. Ellos hacen normalmente los túneles para de puesta justo al lado de algún arbusto, para que luego las crías cuando salgan del nido, del huevo ya, puedan trepar rápidamente por las ramas al arbusto. Entonces lo ideal sería meter una maceta con alguna planta, un ficus o cualquier otra planta de porte alto, donde ellos se sientan cómodos. Esas raíces además que va a haber nos van a permitir que el camaleón pueda excavar sin que se le hunda el sustrato, entonces sería lo ideal. Hay que tener cuidado también porque muchas veces cuando compramos plantas vienen ya las raíces todas apretadas en la maceta, ahí no hay quien cabe. Entonces tendrá que ser una maceta amplia con la planta que hayamos puesto, pero no que esté lleno de raíces para que el camaleón tenga un sitio donde excavar. Si no, como mínimo, ponemos el lugar de puesta y clavamos unos palos, unas ramas, para que la hembra crea que sus crías cuando nazcan van a poder trepar y ponerse en un lugar seguro. Ya en el caso de la hembra, de la condición corporal de la hembra, está directamente relacionado un problema de distocia con un problema de malnutrición o de deshidratación. Esto lo vemos mucho en animales de captura. Son animales que los han capturado, venían ya gestantes, con el estrés del viaje, con el hacinamiento, temperaturas inadecuadas, llegan deshidratadas, no tienen fuerzas y son incapaces de poner huevos y muchas de ellas se mueren. Es muy común, por desgracia, que animales que mandan de origen, si vienen gestantes, que se mueran. Entonces, una razón más para no comprar animales de captura. Otras causas que no están tan claras, que se cree que predisponen, pero no hay unos estudios claros que lo demuestren, aunque todo el mundo pensamos que es así, es la condición física de la madre. Si la condición física de la madre es pobre, si no está bien ejercitada, si no está bien musculada, no es capaz de hacer el esfuerzo físico que supone luego el realizar la puesta. Encima, como normalmente tenemos a los animales sobrealimentados, realizan puestas muchas veces muy grandes. Entonces, si una hembra tiene que hacer una puesta con muchos huevos, con huevos de tamaño muy grande, si encima físicamente está floja, pues no va a ser capaz de realizar esa puesta. Se va a quedar agotada y no va a ser capaz de seguir depositando los huevos. Entonces debemos intentar tener a las hembras bien musculadas, que se tengan que mover. No pueden estar hacinadas en un tupper sin nada donde moverse. Debemos intentar eso, que se muevan. Encima normalmente les damos de comer presa muerta, con lo cual no tienen que pelear contra la presa viva.
que mi consejo es seguir dándole presa muerta, pero podemos coger las pinzas, en vez de dejárselo muerto y que se lo coma y ya está, pues coger las pinzas, moverlas un poco, hacer que la serpiente se pelee con ese ratón o con ese pollito o con lo que le hayamos utilizado para comida, y que de esta forma realice un poquito de ejercicio, le suponga un esfuerzo. Eso en el caso de las serpientes. En los lagartos, pues sí, podemos utilizar presa viva, podemos utilizar insectos, o directamente, si le vamos a dar de comer con pinza, pues ir haciéndole correr por el terrario. Yo mis varanos los tengo corriendo de un lado para otro por el terrario hasta que les doy por fin la presa. Hay que intentar eso, estimularlos y que tengan un poquito de ejercicio. Son animales que en cautividad no necesitan moverse, entonces se vuelven sedentarios y su condición física es pobre. También se ha comprobado que la enfermedad metabólica ósea predispone a sufrir problemas de distocia. Esto está muy justificado. Por una parte, esa cadera no habrá calcificado bien, no tiene una cadera como toca. Normalmente, por la falta de calcio, lo que hace el cuerpo es crear una fibrosis, hacer que esos huesos sean como más anchos aunque menos duros, para intentar compensar la falta de dureza. De forma que el canal del parto se reduce, se hace más estrecho. Pero además de eso, es que para la formación del huevo se necesita calcio. Si tenemos un animal que está ya de por sí bajo en calcio, no va a poder formar el calcio del cascarón del huevo. Pero es que además, para las contracciones musculares, se necesita el calcio. Con lo cual, si el poco calcio que tenemos en los huesos lo estamos sacando para formar la cáscara del huevo, pues no tiene fuerza para hacer las contracciones, y como no tiene para hacer las contracciones, pues tenemos una distocia. Entonces, es algo coherente, es lógico, pero claro, un animal con enfermedad metabólica ósea no debería criar. También se ha visto que otras enfermedades como las hipovitaminosis A, las hipocalcemias o, como comentábamos antes, la deshidratación, pueden darnos problemas de distocia. Entonces, pues algo coherente. Tenemos que tener a nuestros animales bien cuidados, bien alimentados y bien hidratados. Si están bien, reduciríamos el riesgo de tener un problema de una distocia. Pero eso no significa que no lo vayamos a tener. Hay veces que no va a haber más remedio que sufrirla y poner remedio. ¿Cómo sabemos si realmente nuestra serpiente, nuestro lagarto, nuestra tortuga tiene una distocia? En realidad, en muchas ocasiones no es fácil, porque podemos ver que tenemos, sobre todo en serpientes es en la que es más fácil, podemos ver el abultamiento de que hay un huevo, o en una hembra de lagarto podemos ver que tiene los huevos, pero una cosa es que no haya puesto los huevos, otra cosa es que tengamos una distocia. Una distocia es que hay algo que está impidiendo que ese huevo salga. Si tenemos un problema de una distocia obstructiva, pues ahí sí, o sea, podremos ver que esa cadera está, imaginaros una cadera que ha tenido una fractura y que no deja pasar el huevo, pues ahí lo veremos claramente. O un huevo que está colocado del revés y se ve en una radiografía. Hay veces que sí lo podemos ver, pero otras muchas veces no se pueden ver. Para colmo, hay muchas especies de serpientes y de lagartos que no calcifican los huevos, con lo cual en una radiografía no lo vemos. Es simplemente una masa. Todas las masas parecen huevos y no es fácil diferenciar un huevo de una masa, por ejemplo, que tengamos en la grasa o que tengamos en el mediastino. Entonces no es siempre fácil llegar a saber si lo que tenemos es un problema de una distocia o no. A veces palpamos y pensamos que tenemos ahí los huevos y en realidad no son huevos. Es algo que, en caso de que sea una distocia obstructiva, es una masa que está impidiendo que salgan esos huevos. Pero los huevos están perfectos, el oviducto está perfecto. Pero hay algo que está impidiendo que salgan. Entonces, como comento, no es fácil llegar a diagnosticarlo. No se puede tocar y saberlo. Hay veces que sí, hay veces que coges, es que empieza la hembra y ves que tiene el huevo colocado en la cloaca y ves que está asomando el huevo. Ahí sabemos que hay una distocia, en caso de que no sea capaz de ponerlo. Pero cuando está más arriba, muchas veces no es una distocia, es un parto que va muy lento simplemente. Y que a lo mejor al día siguiente o los 2 días vamos a tener una puesta normal. En el caso de las serpientes y las tortugas, normalmente podemos permitirnos el lujo de esperar un poquito. En el caso de los lagartos ya puede ser de urgencia y que tengamos que acudir al veterinario pronto. En especies ovovivíparas es todavía mucho más difícil el saber realmente si tenemos una distocia o no. Una cosa que nos puede resultar muy útil es realizar una ecografía. Si vemos que hay latido fetal, pues bueno, pues parece ser que entonces que todavía sigue la cosa bien. Si no hay latido fetal, entonces sí que probablemente lo que tengamos sea una distocia, tengamos un problema ahí de un feto muerto que no es capaz de parir. Si la serpiente, las tortugas, el lagarto ha realizado ya parte de la puesta, ha puesto ya huevos, es señal normalmente de que no tenemos una distocia obstructiva, que no tenemos nada que esté impidiendo salir a los huevos. Ahí lo suyo sería hacer una radiografía en caso de las especies que calcifican para comprobar que no haya ningún huevo roto, y en ese caso el veterinario ya debería plantearse si administrar un tratamiento hormonal o simplemente esperar un poquito más de tiempo. ¿Cómo tratamos el problema de una distocia? Me temo que mucha gente de la que vea este vídeo se va a sentir defraudada porque no voy a dar tratamientos. O sea, igual que no diría cómo hacerle la cesárea a tu mujer, no voy a coger y recomendar cómo tratar una distocia. O sea, eso
igual que una mujer debería tratarlo un médico, una distocia debería tratarlo un veterinario. El tratamiento hormonal, la oxitocina, que tampoco os voy a contar ningún secreto, todo el mundo sabemos que se utiliza la oxitocina puede ser tan peligrosa como un problema de una distocia. O sea, si estamos con un animal que no tiene una distocia y le ponemos la oxitocina, podemos forzar una puesta cuando esos huevos no están formados y que sea un problema. Pero es que si tenemos un huevo que está adherido o un huevo que está fracturado y le ponemos la oxitocina, vamos a forzar las contracciones del oviducto y corremos el riesgo que ese oviducto se nos rompa. Si encima tenemos un huevo roto dentro del oviducto, que ya es bastante peligroso, pues entonces ya tendríamos restos del huevo dentro de la cavidad celómica. Estamos condenando a la muerte de ese animal. Entonces, por favor, no pongáis oxitocina así como así. O sea, hay que saber qué estamos haciendo y a qué animal estamos haciéndolo y en qué condiciones está. O sea, yo no pondría oxitocina sin una radiografía o una eco, o mucho mejor las dos cosas antes de ponerla. En ocasiones realmente no es necesario esto. O sea, yo he visto a veces en caso de serpientes que palpas, notas claramente que da un huevo nada más, que está muy bien colocado, ha puesto los huevos anteriormente sin problema, pues bueno, pues entonces sí, se le puede poner el tratamiento de oxitocina, pero sabiendo que si en 24 o 48 horas no ha realizado la puesta de los huevos que quedan, entonces sí o sí va a tener que pasar por quirófano. Entonces, mucho cuidadito cuando ponemos oxitocina. Si ponemos oxitocina y no hace la puesta, le toca quirófano sí o sí. Aquí en YouTube he visto vídeos explicando cómo sacar huevos. Vi un vídeo de un criador americano de estos súper famosos que sacaba un huevo con una varilla de las de Sexar, vamos, con una elegancia, una facilidad pasmosa, o sea, lo hace como súper fácil. Claro, a mí me gustaría saber cuántas veces ha hecho eso y cuántas se le han muerto intentando hacerlo. No es fácil el extraer manualmente un huevo. Corremos el riesgo de cargarnos a la hembra, entonces mi recomendación es dejárselo a un veterinario. Si empujamos un huevo y ese huevo está adherido o ese huevo no está para salir todavía o no hay contracciones, lo que corremos el riesgo es de fracturar el huevo o de romper el oviducto de la hembra. Entonces, mejor las manitas quietas. O una de dos, o vamos al veterinario, que es mi recomendación, o si ha hecho una puesta hasta ahora normal y demás, pues bueno, pues nos esperamos un poquito, dejamos, depende de qué especie, pues le dejamos entre unas horas o 1 o 2 días a ver si realiza la puesta. Y si no realiza la puesta, pues ya nos ponemos en contacto con el veterinario y decidimos qué hacemos. Habrá veces que se te recomendará seguir esperando. Hay hembras de serpientes que pueden hacer la puesta hasta 5, 6 y 7 días después, sin aparentemente problemas. En una iguana, una pogona, una calitratus, ya no me gusta esperar tanto, ya da más miedo hacerlo. Las tortugas lo mismo, las tortugas pueden tener el huevo ahí perfectamente 10 días, 15 días, que no suelen tener demasiados problemas. Pero hay que ir revisándolas y controlándolas, no se puede dejar así como así. Muy importante cuando esta hembra está con esta distocia no obstructiva, que le quedan huevos y creemos que es capaz de ponerlos, es que la hembra esté en unas condiciones óptimas. O sea, muy importante recalcar otra vez la temperatura, pero también un lugar tranquilo donde no la molesten. No puedes estar levantando el tupper para ver si ha puesto huevos o no ha puesto huevos cada 15 minutos. Tienes que dejarla en paz. Incluso si no entra nadie en esa habitación o incluso tapas la puerta de cristal con papel para que se sienta más segura, mucho mejor. También existe la ovocentesis percutánea, lo de pinchar el huevo. Esto puede parecernos una idea maravillosa porque se va a hacer más pequeñito y podemos sacarlo. Si está en la cloaca, no os voy a engañar, o sea, es cierto que muchos criadores se atreven, lo hacen y no suele haber problemas. Si está en la cloaca, tú ves ya parte del huevo, pero ves que es muy grande, lo pinchas, lo vacías y si el huevo está blandito, no está calcificado, normalmente se apretará y lo podrás sacar. Ahora, pinchar el huevo a través de la piel, que estamos hablando de pinchar la piel, pinchar la masa muscular, pinchar el oviducto, pinchar el huevo y extraer la yema. Esto puede ir bien, pero como no vaya bien, sí o sí también a quirófano y muy rapidito. Porque van a quedar restos de huevo, ese huevo ya está pinchado, va a quedar restos de huevo dentro del oviducto y vamos a tener una infección. De hecho, lo normal es que si hemos tenido que pinchar un huevo, lo normal es que sea necesario también administrar tratamiento antibiótico para prevenir infecciones secundarias. Cuando tenemos que hacer una cirugía para extraer los huevos o cuando esa distocia ha durado mucho tiempo, normalmente estos huevos ya no son viables. Las excepciones es cuando hemos puesto un tratamiento con oxitocina y han salido. O sea, si hemos esperado un poquito, ponemos la oxitocina y sale, normalmente sí serán viables estos huevos porque no dejan de ser contracciones naturales. Después de una cirugía, si lo hemos metido a tiempo en quirófano, el pronóstico suele ser bueno. Además, hay muchas especies
que incluso van a poder reproducirse. Hay casos descritos de animales que han realizado puestas viables y fértiles incluso 1 o 2 meses después de realizar una cirugía. Aún así, siempre serán hembras con mayor riesgo a tener problemas de distocia que una hembra normal. Porque si hemos tenido un problema anteriormente, pues o hemos encontrado cuál era la causa y la hemos solucionado. Imaginaros que el problema es que vivía en un terrario muy pequeño, no se movía nada y además estaba obesa, y conseguimos tenerla en una condición corporal física adecuada, que se mueva mucho y que esté musculada, pues entonces tendrá menos riesgo de tener ese problema de distocia. O tenía un problema de temperatura adecuada en el terrario y eso lo hemos solucionado. Pues lo mismo, o sea, podremos solucionarlo y que no tenga problemas. Pero si todo estaba correcto, todo estaba bien y esa hembra ya tenía un problema de una distocia, tenemos más riesgo de tener una distocia con esta hembra que con otra hembra diferente. Como decía, después de una cirugía por una distocia, la hembra es capaz de volver a criar si no se ha afectado ese oviducto. Pero hay en ocasiones en las que no tenemos interés en la cría. Por ejemplo, en el caso de las iguanas o de las hembras de Calitratu, muchas veces no hay interés en criarla. Son animales que se mantienen como animal de compañía, pero tenemos ese problema de distocia. En esos casos, lo recomendable es esterilizarla también. Se le quita ovario, se quita oviducto para prevenir problemas futuros. Ya no puede criar porque está esterilizada, está castrada. Pues bueno, con esto creo que ya os he contado todo lo que podía contaros sobre distocias. No os voy a hablar cómo se realiza la cirugía porque no tiene sentido, esto no es un canal de veterinaria para veterinarios y no tenéis medios normalmente para poder operarla. Si tenéis los medios no necesitáis que os explique yo nada. Pero sí que quiero que recordéis los puntos importantes. Necesitamos que nuestras hembras estén en unas condiciones físicas óptimas, es decir, que no estén obesas, que se muevan, que hagan ejercicio. Este tipo de cosas nos hace pensar que un rack no es el sitio ideal para criar. ¿Qué es lo más cómodo para el propietario? Pues sí. ¿Qué es lo ideal? Pues para el animal no. ¿Que resulta que si tienes 300 animales en terrario no tienes tiempo para tenerlos todos bien atendidos y en rack sí? De acuerdo, pero es que entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es tener 150 animales. Que sé que es duro, que a mí me gusta tener 150, no, me gustaría tener 400. Pero es lo que hay que tener lo que podamos tener bien atendido. Es muy importante las condiciones del terrario, la temperatura y la humedad, las horas de luz, y también muy importante el lugar de la puesta. No podemos esperarnos a que veáis a la hembra ya escarbando para realizar la puesta. Tenemos que ponerle el lugar para poner huevos mucho antes de realizar la puesta. Y de un año para otro iremos descubriendo qué es lo que le gusta a nuestra hembra en concreto. Yo tengo Varanus acanthurus hembras que ponen huevos en un tupper destapado y otras que destapado no quieren. Tienen que haber una tapa, necesitan sentirse más seguras. Simplemente con poner una madera encima, que se sientan más oscuras, ya les vale. Entonces, pues bueno, hay que ir probando, ponerle incluso varios ponederos distintos, sobre todo cuando sean especies que no controléis mucho, y poco más. Pues bueno, con esto espero no desanimaros a nadie, o sea, para mí lo más bonito que hay de tener reptiles es criar con cabeza. Obviamente no tiene sentido sacar millones de pogonas cuando no hay opción de encontrarles casa a esos pogonas, o criar iguanas, o criar mucho menos especies como las trachemis, que son un problema de plaga. Entonces, criar con sentido común, criar especies a las cuales podáis dar salida, que podáis encontrarles unas casas buenas, pero disfrutar de la cría. Para mí no hay nada comparable en el hecho de tener reptiles como el momento de ver asomar una cabecita. Posiblemente sea el llegar al terrario y ver que la hembra ha parido un montón de crías, pero hasta ahora no he tenido partos de especies ovovivíparas. Ya veremos en un futuro. Pues bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que me podéis hacer comentarios, sugerencias, seguidme en Facebook, en Instagram y nos vemos en los próximos vídeos.